One, two, three. Wow. Boom. What? Wow. Bye. Oficios y profesiones, con Vale y Dana. ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Vale y es un gusto estar nuevamente en este programa Oficios y Profesiones. Pues bueno, el día de hoy tenemos un programa, la verdad, muy especial y pues también muy importante dedicado a la erradicación de las violencias contra niñas y mujeres y pues estoy muy emocionada de que nos acompañen en toda esta transmisión. Y bueno, pues antes de comenzar, les recuerdo nuestro teléfono en cabina 953 430 32 y por supuesto también nuestras redes sociales en Facebook como SICOM Acatlán 95.3. Y bueno, pues antes de comenzar es muy importante mencionar que cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, que esta fecha pues fue establecida por la ONU para visibilizar pues todas las formas de violencia que enfrentamos y por supuesto también para promover acciones que ayuden a prevenirlas, a atenderlas y erradicarlas en todo el mundo. Y bueno, pues también me acompaña mi compañera. Hola a todos y todas, mi nombre es Dana, también hago parte de Oficios y Profesiones y soy de Colombia. Así es. Y bueno, para arrancar con este programa, vamos a escuchar una cápsula que pues vaya, es fundamental para reflexionar sobre este día. Así es que vayamos a escucharla y volvemos. Mi onda, Onda Kids. Nuestras voces. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Yo soy su amiga Sara y comparto micrófonos con Nadia, a quien le doy la bienvenida. Hola Sara, muchas gracias. Les saluda su amiga Nadia, así que ¡comenzamos! Empezamos diciéndoles que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así es, Sara. El origen es una memoria de las hermanas Mirabal, 3 mujeres activistas de la República Dominicana que defendían sus derechos humanos y que, por esa causa, fueron asesinadas. Sí. Y a pesar de la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la violencia continúa siendo un problema a nivel mundial. Sí, qué triste, Sara. En México, 6 de cada 10 mujeres adolescentes de entre 15 y 17 años han tenido al menos un caso de violencia emocional, física, sexual o económica a lo largo de su vida. Las niñas y los adolescentes sufrimos violencia en los espacios que habitamos, el hogar, las escuelas, las calles, el ciberespacio. Esta violencia proviene tanto de personas cercanas, familiares y amistades, como de personas desconocidas. Por eso, es tarea de todas y todos contribuir a la eliminación de la violencia en mujeres y niñas. Aquí te daremos unos consejos para ayudar a quien se encuentre en esta situación vulnerable. Buscar ayuda. Si hay sospechas de que una mujer o niña de tu medio sufre violencia, es preciso que reciba información y ayuda. Llévala a los lugares correspondientes de servicio de atención especializada a la mujer. Ahí le ayudarán a identificar las señales para poder actuar. Protegerla. Seguramente el maltratador buscará en todo momento apartar a la víctima de su entorno, por lo que es importante crear una red entre familiares y amistades cercanas para estar en contacto con ella en todo momento. No insistir. Si la persona afectada aún no quiere dejar su entorno, no la fuerces. Es importante escucharla, mostrar apoyo en el proceso y exponerle que puede estar en riesgo. Identifica las señales de advertencia. Por ejemplo, si presenta ojos morados, labios rotos, marcas en el cuello o moretones en los brazos, son signos físicos. Algunos signos emocionales pueden ser baja autoestima, se disculpa demasiado, se muestra con miedo, no duerme bien, está ansiosa o nerviosa, abusa de sustancias, presenta síntomas de depresión, pérdida de interés en actividades y pasatiempos que antes disfrutaba. Incluso hasta puede hablar de suicidio. Y algunas señales de conducta que podría presentar son: se aparta, cancela citas o reuniones en el último minuto, llega tarde a menudo, no quiere hablar de su vida personal,
se aleja de amigos y familiares. Otro consejo es creerle. Muchas veces la gente se sorprende al saber que una persona que conocen podría cometer actos de violencia. Por eso, ellas sienten que nadie les creería si contaran lo que viven. Escucha, cree en la historia y dile que le crees. Ello le brindará una sensación de esperanza y alivio. Denuncia. No solo la persona que sufre violencia puede denunciar. Cualquier persona puede llamar al 911 y denunciar una situación de violencia. Muy buenos consejos, Nadia. Nos orientan a qué hacer en caso de presentar una situación de violencia. Claro, prevenir la violencia desde las escuelas y los hogares nos ayuda a crecer y desarrollarnos libres y seguras para alcanzar nuestras metas. Recuerda que las niñas, los niños y los adolescentes tenemos derecho a vivir libres de cualquier violencia. También tenemos derecho a recibir información y a que nuestra opinión sea escuchada en todo momento y en toda decisión que nos afecte. Se despide su amiga Sara. Un gusto haber estado con ustedes. Se despide su amiga Nadia. Esto fue Onda Kids. Tu onda, mi onda. ¡Nuestras voces! Wow, pues la verdad es que después de haber escuchado esta cápsula, qué importante es seguir hablando de este tema, ¿no? Porque la violencia, pues como ellos mencionan, no solamente pues afecta la seguridad, sino también los sueños, la salud mental y pues la vida de millones de niñas y mujeres. Y para continuar con el programa, Dana, me gustaría invitarte a que nos compartas, pues, por qué es tan esencial seguir trabajando para erradicar estas violencias desde nuestras familias, escuelas y, por supuesto, nuestra comunidad. Claro, Valen, gracias. Pues la violencia en niñas y en mujeres se refiere a una acción o un comportamiento que puede causarnos un daño físico, emocional, sexual, económico o psicológico. Y esto es normalmente dirigido hacia las niñas, las adolescentes y las mujeres. Esto puede ocurrir ya sea en el hogar, en las escuelas, en una comunidad, en espacios públicos o incluso digitales, ahora que vemos el auge de la tecnología, y afecta a mujeres y a niñas de todas las edades. Y la verdad es un tema bastante importante que quisimos tomar el día de hoy en Oficios y Profesiones porque es nuestro deber como mujeres, como jóvenes y como niñas erradicarla, ya que implica una educación en igualdad, en la protección efectiva, en un acceso a justicia, en acompañamiento a las víctimas, como lo decía el sondeo, de las prevenciones y de cómo debemos creerles a las mujeres o niñas que se ven afectadas por esta violencia. Es por eso que desde Oficios y Profesiones también fuimos a un colegio rural a hacer un sondeo alrededor de qué piensan los niños y las niñas sobre la violencia, ya sea hacia las mujeres y cómo debemos prevenirla. El sondeo, el sondeo, el sondeo, el sondeo, el sondeo, el sondeo, el sondeo. Tu nombre Salomé Gaitán Bermúdez, y tu edad. 10. Entonces, para ti, ¿qué es la violencia contra las mujeres? Maltratarlas, amenazarlas, abusar de ellas. Nombre, Sebastián Mejía Ríos, edad. 10 años. Entonces, para ti, ¿qué es la violencia? La violencia para mí es como golpear a las mujeres, obligarlas a hacer cosas que ellas no quieren y pues abusar de ellas. Sara Sofía Jiménez, Edad. 11. Listo, entonces, para ti, ¿qué es la violencia? Es como golpearlas, eh, agredirlas. Primero tu nombre. Ángela Samara Castro Vélez, Edad. 10 años. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esa violencia? Normal, problemas, no, no pegarle a los demás. Perfecto. Y bueno, pues después de escuchar este sondeo, la verdad es que me parece muy importante destacar que las voces pues de niñas y niños siempre nos dejan una reflexión, la verdad, bastante valiosa, porque ellos pues nos demuestran en realidad que sí saben identificar cuando algo está mal y que también quieren vivir pues en espacios seguros y libres de violencia. Y bueno, ahora vamos a platicar con nuestras invitadas del día de hoy, niñas poderosas que pues siempre tienen ideas muy importantes y por supuesto muy valiosas que aportar. Pues hoy nos acompañan Kendra de México y Ailén de Argentina y pues bueno, estamos muy felices de tenerlas aquí con nosotras.
Así es que, ¿qué les parece si comenzamos con esta pequeña entrevista que tenemos preparada? Pero la verdad somos bastante contentas, tanto Valen como yo y nuestra mentora Verónica, de tenerlas el día de hoy y más que todo en ese tema tan importante como lo habíamos mencionado. Entonces, me gustaría preguntarles de para ustedes, ¿qué entienden por violencia en contra de las niñas y las mujeres? Y de pronto si conocen algún tipo, si nos pueden comentar alrededor de esto. No sé si de pronto Kendra quiere empezar. Sí, Ok, hola gracias. chicas, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí en Oficios y Profesiones. Yo soy Kendra y estoy en Jalapa, Veracruz. Y justo, bueno, contestando a la pregunta de Dana, estaba escuchando el sondeo que acaba de pasar y justo, ¿no? La violencia es cualquier acción, palabra o comportamiento que nos haga algún daño, ya sea físico, emocional, social o sexual también. Creo que muchas veces conocemos a veces solo un tipo de violencia porque creemos o normalizamos que la violencia solo es física porque es de la que más se habla hoy en día, ¿no? Pero existen muchísimas otros tipos, o sea, está la psicológica, la emocional, que también afecta, tal vez no por fuera, pero nos afecta por dentro también. Gracias, Kendra. Ahora nos gustaría escuchar un poquito de qué opina Ailén. La verdad es que lo que dijo Kendra estuvo súper bien. Entonces, si de pronto puedes agregarle un poquito de lo que tú conoces, Ailén. Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenas noches a todos, todas. Bueno, yo soy Ailén de Argentina. Quiero también, como dijo Kendra, es un acto de alguna manera, esta violencia, y me gustaría remarcarlo respecto a la pregunta sobre niñas y mujeres. No nos olvidemos que estamos hablando, estamos refiriéndonos de una violencia basada en el género, la cual no es un dato no menor. Estamos hablando de un género, justamente niñas y mujeres. Y sobre esto también, sobre el sondeo que hicieron, rescatar y bueno, darle valor justamente a este concepto de pensar otras violencias. Sobre todo también me parece una que es muy importante también para hacerlo breve y no repetitivo a lo que dijo Kendra, hablar de las violencias también patrimoniales, las cuales pueden ser no visibles, las violencias institucionales también, quienes se encuentran en espacios educativos, en una escuela, una primaria, preparatoria, como dicen ustedes, en una universidad preparatoria, darle importancia a eso y las violencias también simbólicas, aquellas que son cotidianas y se reafirman constantemente en la vida de cada una de nosotras, poder revalidar esas. Y sobre todo también, yo soy estudiante de Derecho, así que a mí todo lo que es la norma la estudio constantemente. Recordar también que cada país, quienes estamos acá, también yo soy de Argentina, Colombia, México, reconocen una de las convenciones a nivel interamericano, que es la Convención de Belén do Pará, sobre la prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres. De alguna manera, las que yo fui mencionando, los tipos de violencia y también aquellas que mencionó Kendra, tienen dentro de cada país una ley que resguarda esto y protege también a las víctimas de este tipo de violencia. Así que es muy importante. En Argentina, lo menciono muy brevemente, tenemos una ley que es nacional, que es la ley 26.485 sobre la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entiendo también que en sus países también se encuentra regulado. Gracias. Así es, wow, muchísimas gracias por esta gran aportación de las dos. La verdad es que qué padre saber que pues se está visibilizando más este tema. Y bueno, también me gustaría preguntarles, ¿en algún momento han sufrido o conocido tal vez casos de violencia hacia una mujer o niña y esto cómo las hizo sentir? No sé, Aileen, ¿gustarías comenzar? Sí, primeramente podría decir, luego de no estar informada sobre los tipos de violencia, que no, pero porque a veces se asocia a tipos de violencia psicológicas o emocionales o económicas, pero creo que centrándome en la violencia simbólica, creo que sí, de muchos aspectos, desde la corporalidad, por ejemplo, ahí estás más delgada o aumentaste más de peso, es un tipo de violencia que capaz no se puede observar, desde, por ejemplo, algunos aspectos, hay, bueno, cocinaste, puedes cazar, son cosas que generan un tipo de violencia, capaz a veces se termina minimizando, podría mencionar. Después, otras violencias que pude observar, por ejemplo,
violencias institucionales. Yo soy una persona que se encuentra en una facultad actualmente, entonces se observan muchos tipos de violencia, incluso desde las conductas puede ser de los docentes. Si queremos también mencionar otros tipos de violencias más centradas en lo simbólico, de que puedo ver, también desde las publicidades, cómo se realiza una sexualización de los cuerpos. Eh, Después, bueno, violencias físicas, capaz son las más notorias, cuando ves medios de comunicación donde observas, por ejemplo, que hay un femicidio, como dice en Argentina, o también yo sé que en México se utiliza el término feminicidio, son otros tipos de violencias, capaz se da una mayor connotación y si decimos violencia lo simplificamos a eso. Después, ¿qué me representa a mí? Creo que una de las cosas, pensándolo y analizándolo, creo que como mujeres, niñas, adolescentes, respecto a lo que podemos ver incluso de los medios de comunicación, que ahora lo que más se está viendo desde este auge de nuevo sistema, ¿no? Ya hablando a nivel, si queremos, internacional, es la inseguridad. Hay una inseguridad constante de las mujeres y adolescentes, el miedo, que creo que suscita principalmente en la parte física, y como estamos viendo justamente esta, como digo, emergencia política de alguna manera y la necesidad de salir a las calles, de marchar, de ir como el concepto de justicia, creo que es algo de que te hace sentir. Después, si queremos decir otras cosas, creo que también es de algún punto capaz enojo, por decir, ver situaciones y capaz la impotencia de no poder hacer nada. Pero bueno, creo que también a veces con las herramientas y todo lo que podemos ir informándonos, podemos ayudar también a otras a esta situación que viven y poder prevenir, ¿no? Sobre todo. Así es. Y bueno, Kendra, queremos escucharte también. Sí, bueno, justo como decía Ailén, voy a retomar un poquito sobre la pregunta anterior porque Ailén mencionaba las normas o leyes que hay en distintos países, ¿no? Aquí en México hay una que se llama la Ley Olimpia que protege la violencia digital, ¿no? Que también es algo que ahorita con tantos cambios en el mundo y con tantas tecnologías pasa muy seguido. Digo, contestando ahora a esta, muchas veces se ve ese tipo de violencias, ¿no? Yo lo veo tal vez con mis amigas o con algunas personas cercanas y como decía Aileen, pues sientes impotencia, ¿no? No puedes hacer nada tal vez porque no está en tus manos, pero sí sientes como ese enojo de por qué pasa esto en el mundo y no poder hacer nada porque lamentablemente muchas de las personas que están en ciertos puestos que sí se podría hacer, no lo hacen, ¿no? Entonces esa parte también te enoja. Yo creo que sí he visto, bueno, yo no lo he sufrido, afortunadamente, pero sé que es para las personas que sí, sé que es difícil también hablarlo y dialogarlo. Conozco casos de violencia, hace poquito me enteré de uno en una escuela de acá de Jalapa y justo como decía Aileen, estos lugares que a veces como la escuela, la casa también, que muchas veces normalizamos que en nuestras casas se vive en violencia, porque es lo que vemos todos los días, ¿no? Que desde cómo le pegan a la mamá o que nos gritan, todo eso se forma en una violencia y ya lo vemos como algo, ay, pues así, así es mi mañana, ¿no? Entonces lo vamos normalizando y ya después lo vemos muy normal cuando en la casa del vecino no pasa, ¿no? Pero creo que justo se siente tristeza, impotencia, enojo. Pues porque no sabes cómo evitarlo, ¿no? Cómo impedirlo. Gracias, Kendra y Ellen. La verdad es que lo que dijeron, sí, como ustedes dijeron, a veces nos llena muchísimo de impotencia y es algo terrible y a veces difícil de lidiar. Entonces nos gustaría preguntarles alrededor de qué creen ustedes que deberían hacer las escuelas, las instituciones o la sociedad civil para prevenir esta violencia en contra de niñas, de los adolescentes y de las mujeres. Kendra, por favor. Sí, yo creo que la escuela, desde el preescolar, bueno, acá en México el kinder, el preescolar y los siguientes niveles, que la educación es una parte muy importante, ¿no? Es donde, la escuela es donde pasamos el mayor tiempo de nuestra infancia, adolescencia, y es un lugar donde se debería de enseñar desde pequeñas y pequeños también, que todos merecemos un respeto, ¿no? Que está bien, que no está bien controlar, gritar, insultar o forzar a alguien a hacer algo que no quiere, como decía Ellen también, esa es
violencia, creo que en las instituciones como el gobierno o centros de atención, también es importante escuchar, ¿no? Porque muchas veces te cuesta sacarlo y que no te escuchen se siente feo y dices, ya para qué lo digo, ¿no? Escuchar, denunciar, también es una parte muy importante la denuncia que a veces no la creemos necesaria, pero es necesario para que quede un antecedente, ¿no? Esto pasó, tal vez otras personas han sufrido violencia por parte de del mismo acosador o, ajá, y que quede un antecedente al denunciar puede ayudar a que muchas otras también denuncien. Muchas veces lo que se necesita es el apoyo y la escucha justo, ¿no? Y bueno, la sociedad, las organizaciones, las familias, la comunidad también fungen un papel muy importante porque no se debería de normalizar la violencia, ¿no? La violencia viene a través de problemas sociales porque nosotros mismos somos los que lo hacemos, ¿no? Nosotros como personas, y nosotros tenemos ese poder de cambiarlos, pero si no nos damos cuenta, si no lo visibilizamos, si no lo hablamos, pues va a seguir así, lo vamos a seguir normalizando. Gracias, Kendra. Sí, como tú le decías, el tema es el tema de apoyar y de escuchar y de no normalizar esta violencia, hablar, alzar nuestra voz como lo que estamos haciendo hoy. Entonces sí me gustaría escuchar, Ailén, ¿tú qué crees que deberíamos hacer o qué deberían hacer las escuelas, las instituciones para prevenir esta violencia? Sí, yo creo que, bueno, es muy importante los tres ejes que se abordan desde cómo podrían intervenir. Principalmente la educación, creo que hay algo que hay que resaltarlo y es la capacitación obligatoria a los docentes y personal que están en esos establecimientos. Es muy importante porque son quienes van a enseñar, ya sea desde primeras infancias hasta que termina su ciclo educativo, si queremos, para posteriormente después decidir si quieren o no seguir en un ciclo superior. Eso es como primer prioridad, por decirlo, de la escuela. Y después, pensar la currícula, que cómo se diseña esa currícula respecto a el abordaje, creo que es muy importante, la educación sexual integral desde la primera infancia. Creo que es algo que debe realizarse y sacarse el tabú y poder enseñarlos de primera infancia siempre y cuando con la edad correspondiente y el contenido adecuado. Y también sumado al diseño curricular de los sistemas educativos es también cuestionar los estereotipos de género y también la igualdad y cómo se puede contextualizar, ¿no? Creo que es muy importante eso desde el nivel educativo. A mí particularmente en la universidad ha pasado que teníamos currículas que eran antiguas, eran planes súper distintos y actualmente los planes se están actualizando, los planes de estudio, y se incorpora justamente un bloque, capaz a veces no termina siendo una unidad entera, pero sí capaz un punto de una unidad en la que se aborde perspectiva de género en las materias. Así que es un gran logro desde por lo menos agregar un punto respecto a un bloque temático. Después lo que son instituciones, eh, toda esfera estatal, por decirlo, creo que bueno, ahí también un poco de aplicar los parámetros de bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la debida diligencia reforzada, no es menor decir esto, es reforzada, que, que establece justamente esto de el concepto de, en primer lugar, que puedan prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia. Prevenir es importante resaltarlo porque es la principal característica que se debe realizar. Nosotros tenemos que centrarnos en la prevención y no en la reparación principalmente. Entonces, de alguna manera, creo que es muy importante justamente las campañas de concientización que se puedan realizar. Después, también las atenciones integrales, poder, por ejemplo, tener, que seguramente también lo hablo en forma general porque entiendo que en sus países también está, un número de teléfono al cual puedan llamar ante emergencias, generar, por ejemplo, capacitaciones permanentes para quienes están, que es muy importante, nos olvidamos a veces de hablar del Estado en sí, pero el Estado en sí funciona con personas que son funcionarios del Estado. El Estado es un algo que hay personas detrás. Entonces, esas personas es muy importante que tengan esta capacitación sobre los tipos de violencia que existen de forma permanente y obligatoria. En Argentina principalmente está la ley Micaela,
donde todos los funcionarios deben capacitarse sobre los tipos de violencia. Y ante esto, me gustaría como mencionarlo, que todo esto no se podría hacer si no hay un presupuesto, sería fondos. Entonces, es importante que las instituciones inviertan en esto y que no sea solamente algo en un eslabón al final de todo. Es muy importante la inversión, porque si no hay un presupuesto para esto que sale de un congreso, entiendo que los estados en los cuales ustedes están también tienen un congreso, tiene una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, hay un presupuesto y ese presupuesto sale de esos órganos. Entonces, es muy importante el presupuesto sobre esto. Después, respecto a lo que es asociaciones civiles, yo participo en una que es la Organización Esférica en Argentina, que es sobre ambiente. Es muy importante también el acompañamiento de quienes capaz pueden expresar, como también lo dijo Kendra, de alguna manera sobre el enojo, el malestar. Bueno, hay muchas organizaciones, en Argentina hay, entiendo también que en sus países también, donde se reúnen diferentes mujeres, adolescentes, y generan un lazo de alguna manera, cooperación, y a veces también terminan siendo fundaciones en las cuales dan acompañamiento. Así que creo que son tres ejes fundamentales, los cuales hay que repensarlos y mirar para que se puedan mejorar quienes están en cada una de esas áreas. Así es, la verdad es que importantísimo lo que nos mencionan. Y continuando justamente con este tema, con esta línea, también me gustaría preguntarles, ¿cómo creen que se puede enseñar a las niñas y niños pues a vivir libres de violencia? ¿Aileen? Sí, bueno, eh, creo que de muchos aspectos se puede enseñar. Primero, quiénes y cómo. Creo que son dos cosas muy importantes desde los espacios educativos, de los lugares de los docentes y también desde la casa, ¿no? Creo que los primeros años, entiendo que a veces pueden ir a una guardería, el concepto que a partir de los 2 años, 3, pero los primeros pasos que dan o los primeros inicios se van con la familia. Creo que de alguna manera lo más importante es poder trabajar, bueno, estereotipos, sobre todo con los comportamientos, ¿no? De no predeterminarlos, no binarizarlos de alguna manera por el género niño o niña, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, poder incentivarlos a su cuidado, ¿no? Propio, ¿no? Hay un concepto que me gusta utilizarlo, que es a la autonomía propia o a la independencia de la primera infancia, que los ayuda mucho el aspecto psicológico también y a la toma de decisión misma. Después, bueno, principalmente el concepto de crianza sin violencia, creo que es sumamente importante el abordaje que se pueda dar también de los, de los padres, madres, tutores, quienes estén a cargo del acompañamiento, ¿no? De su crianza, de cómo criamos sin violencia, es decir, poner límites sin el maltrato, por decirlo, ¿no? Desde cualquier aspecto que estuvimos hablando, ya sea físico, emocional, simbólico, económico, poder resolver todo problema que tengan, cualquier tipo de conflicto, desde el diálogo y hasta una negociación. Yo tengo una materia en la facultad que justamente hablamos de negociación y viene como esa negociación entre el padre y los hijos de, bueno, a ver, podemos hacer esto, pero capaz no ahora, capaz otro día, hoy podemos hacer esto, como pensarlo de otro lugar sin implicar esa agresión o ese grito, desde otra perspectiva totalmente distinta, desde el diálogo. Y después también algo muy importante que creo que debe potenciarse sobre el reconocimiento de las emociones, de los tipos de violencia, más que nada pensándolo desde la violencia psicológica, de capaz puede pasar niños, niñas, también adolescentes, lo pienso de ese lugar, mujeres también, adultas, desde al contar algo que se termine validando aquello que dicen y no minimizando. Creo que son cosas muy importantes porque eso construye también a una persona. Así que creo que esas son algunas de las cosas súper importantes y bueno, y otras que ya fui mencionando de los espacios curriculares, de las políticas públicas, que lo dije anteriormente. Claro, muchísimas gracias, Aileen. Y bueno, Kendra, nos gustaría también escucharte. ¿Cómo crees que se puede enseñar a las niñas y niños a vivir libres de violencia? Bueno, yo también concuerdo con Ailén.
La parte, la última que decía ella sobre reconocer nuestras emociones. Espero que no se escuche mucho ruido, es que estoy pasando acá. No, justo reconocer nuestras emociones, creo que hablarlo y dialogar, aprender a dialogar, porque es lo que nos falta mucho como sociedad, ¿no? Por eso existen también las guerras, porque es la forma de encontrarle una solución que afecta a otros y el dialogar es súper importante hoy en día como sociedad. Entonces, que como decía Aileen, los conflictos se pueden resolver hablando, ¿no? No siempre hay que llegar a golpes. Creo que hay que empezar con lo que se ve desde casa y con lo que se escucha también, porque muchas veces nuestros ejemplos son de la casa, de la escuela, de nuestros familiares, amigos, entonces hay que empezar con eso y que no basta con esta parte de decir, no, es que cuando te peguen o defiéndete o di que no te peguen o no grites, ¿no? Porque muchas veces decimos la frase de que no es no. Pero la decimos y no hay acciones, ¿no? Creo que eso tenemos que aprender a que nuestras palabras se hagan realidad, porque muchas veces lo verbalizamos y no hacemos cuando nos pasa algo, tenemos que denunciarlo, alzar la voz, porque eso también ayuda mucho a que otras chicas de nuestra edad se atrevan también a hacerlo. Y escuchar, creo que la base es escuchar y dialogar, como lo decía Aileen. Aileen lo dijo todo. Y yo acá con lo que dijo Aileen. Yo concuerdo con ella, creo que, y también tener unos espacios así, ¿no? Como el que ahorita está teniendo oficios y profesiones, que deberían de tener otros tipos de espacios para adolescentes, para chicas, mujeres, incluso los medios públicos, ¿no? Que muchas veces no quieren hablar de eso porque es un tema tabú para la sociedad o por el miedo de, ay, ¿qué van a decir? Creo que es importante hablarlo y dialogarlo y aprender también a reconocer y a visibilizar estas problemáticas que se viven como sociedad. Gracias, Kendra. Como tú lo decías y como Ailet también lo mencionó, el tema del diálogo para nosotros también es muy importante, por eso este espacio. Y pues ya hablamos sobre lo que entendemos por violencia, sobre qué deberíamos hacer, pero nos gustaría preguntarles, ustedes como jóvenes, si creen que los jóvenes pueden contribuir a detener esa violencia y pues cómo lo harían. Entonces, Kendra, podrías empezar. Sí, bueno. En México, uno de cada dos niñas, bueno, niñas y niños, porque los niños también sufren de violencia, ¿no? Y a ellos también hay que educarlos desde pequeños para saber lo que muchas veces pasa con nosotras. En México, de uno de cada dos, o sea, el 73% más o menos sufre de violencia, ¿no? En adolescentes. Entonces, me parece altísimo el porcentaje, ¿no? Creo que ayudamos mucho para detener la violencia de género y nuestro papel importante también como todas las personas que rodean este mundo. Los adultos hacen cambios desde lo que se puede muchas veces, pero también podemos influir en la escuela, con nuestros amigos, ahora que tenemos el celular todo el tiempo y estamos metidos en las redes sociales, desde las redes sociales también. Porque se usan como entretenimiento, pero también se pueden usar estas plataformas para poder dar un mensaje a la sociedad y para poder enfrentar estas problemáticas sociales. No quedarnos callados también es importante y tratar con respeto a las personas, ¿no? Porque también como nosotros tenemos que demostrarlos y también queremos que haya una respuesta. Y la información es poder, ¿no? Entonces la información también es súper importante informarse para poder hablar, para poder compartir, incluso acompañar a tu amiga si ves que tu amiga o tu amigo están pasando por algo así. Creo que acompañar a quienes lo necesitan también es una parte importante. Y pues eso, creo que podemos, ay, como lo decía, podemos
contribuir un poquito de nuestro grano de arena en la sociedad como adolescentes, sí, hablando, respetando, cuestionándonos también y acompañando. Gracias, Kendra. La verdad es que me gustó mucho ese concepto de granito. Yo sé que ustedes dos son unos granos bastante grandes de arena porque representan a muchas niñas, a muchas mujeres y a muchas adolescentes que no pueden alzar su voz. Y gracias también por traer a colación el tema de que los niños también son parte de esta violencia, no solo de violencia hacia los niños, sino también la violencia que cometen hacia las mujeres. Pero dinos, Ailén, alrededor de, ¿tú crees que los jóvenes contribuyen a detener esta violencia y cómo? Bueno, creo que sí. Una de las cosas que mencionó Kendra, creo que es muy importante ahora y todo el auge de la tecnología, las redes. Creo que a veces podemos criticar mucho a las redes sociales por todo lo que implica, incluso podemos mencionar la violencia digital, no nos olvidemos de eso, pero también tienen ese rol como dualista, en la cual también se difunde mucho y se utiliza como medio para comunicar. Es un medio el cual ya, e incluso yo adhiero a eso, yo no miro televisión, por ejemplo, y me informo desde las redes. Los adolescentes actualmente están más tiempo viendo las redes sociales, no sé, buscando por Google, leyendo un diario online, no en papel. Eh, Cambiamos la forma de mirar, no sé, un programa de televisión a mirar un stream, un podcast, como ahora, por ejemplo, una radio la cual se sube a YouTube. Son formas totalmente distintas de comunicación y creo que es una manera en la cual contribuyen a detener o también los ayudan a los adolescentes a poder prevenir. Eh, Porque hay muchas personas adultas también, pensemos, que utilizan para difundir o formas de comunicarse de otra manera distinta. Adolescentes también lo hacen, porque es la realidad. Pero bueno, creo que de una manera contribuyen y ayudan también a los adolescentes eh, estas nuevas formas de comunicarse. Y sobre todo algo también que creo que es importante son los vínculos que pueden generar los tipos de noviazgos. Eh, Creo que es muy importante también eso, de poder, una de las cosas que utilizó Kendra, el concepto de acompañamiento. Creo que es muy importante esto de poder identificar los tipos de violencia y poder acompañar en todo caso que exista un tipo de violencia en, por decir, los primeros noviazgos que pueden llegar a tener desde la adolescencia. Creo que es muy importante eso y un concepto que me gusta utilizar mucho es sobre todo las nuevas masculinidades y cómo se pueden ir generando. ¿Por qué? Porque la adolescencia es un momento en el cual estamos saliendo de la infancia, pero también estamos llegando a ser adultos. Entonces creo que es una construcción de cómo vamos a tener esa masculinidad, por decirlo, ¿no? Pensando desde los varones también, creo que es muy importante eso y la adolescencia tiene ese punto como quiebre en esa transición entre la niñez y la adultez y creo que es muy importante esto y poder fortalecer sobre estos nuevos tipos de medios de comunicación. Así es, pues muchísimas gracias y bueno, ya casi para finalizar pues esta pequeña entrevista, quisiéramos que nos dieran un mensaje de qué le dirían a las niñas, jóvenes y mujeres para no ser víctimas de violencia. Es una pregunta muy, ¿qué mensaje podría darle? Creo que una de las cosas más importantes, creo que revalidar y reforzar también pensando, porque es para no ser víctimas, pero también aquellas que pueden serlos también actualmente y no nos estén escuchando, porque puede suceder, sobre la autonomía, creo que es muy importante. A veces queda muy cliché o muy eslogan, lo cual no me gusta, porque a veces es muy fácil desde el lugar y el posicionamiento que nos encontramos actualmente hablar de la autonomía o hablar de la independencia, pero es muy importante saber que siempre hay alguien que los pueda ayudar, sobre todo, y poder identificar, ¿no? Sus derechos. Creo que una de las cosas que la pregunta igual se centra, para no irme mucho de tema, para no ser víctimas. Creo que para no ser víctima principalmente es poder identificar nuestros derechos y
poder, ¿cómo puedo decirlo? Revalidar, ¿no? La dignidad que tenemos todas las personas y que se pueden informar. Creo que es algo que es muy importante eso, sobre el valor personal que tenemos cada una y no, algo muy importante creo es no minimizar cada acto o cada cosa que podamos escuchar o que pueden decir cada acción. Creo que es muy importante eso. No sentir culpa, por ejemplo, y bueno, buscar ayuda y hablar en todo caso, porque creo que es lo más importante para no ser víctima. Eh, no silenciar a aquello que puedas escuchar, sino poder expresarlo y también con amigos, amigas, familiares, el lugar que sea, creo que es importante eso, poder hablar y bueno, pensar también que hay también centros de acompañamiento, lugares en línea para comunicarte y bueno, sobre todo, en todo caso, denunciar, porque bueno, es un derecho que se vulneró. Pero sobre todo eso, poder hablar, creo que lo más importante es eso. Porque si no se habla, puede pasar a veces que podemos pensar, arrancamos para hacer el cierre diciendo qué entendemos por violencia, puede pasar que pensamos que no era violencia, pero esa violencia después escala, podemos pasar de una violencia simbólica a una violencia física. Entonces, poder hablar y decir, bueno, está pasando esta situación, ¿qué puedo hacer? Entonces, eso se puede prevenir de un montón de situaciones. Así es, muchísimas gracias, Ailén, pues por este mensaje y estas palabras que de verdad son muy acertadas. Y bueno, Kendra, nos gustaría escucharte. ¿Qué mensaje le darías a las niñas, jóvenes y mujeres, pues justo para no ser víctimas de violencia o si están pasando por esto? Bueno, yo hay una frase, es un dicho me parece que he escuchado desde pequeña y que lo tengo así bien grabado en la cabeza, que calladita no me veo más bonita, calladita me veo más bonita. Y no, ay, es mi frase favorita para las marchas, es la que tengo una playera que dice calladita, no me veo más bonita porque justo es eso, ¿no? Muchas veces el quedarnos calladas, muchas veces nos dicen no quédate callada por el miedo, ¿no? Y es una parte muy válida también, pero creo que si lo salimos a hablar cada vez en el mundo se puede hacer un poquito más visible. Justo que no están solas, que no se tienen por qué aguantar nada, que no te hagan sentir chiquita o que no vales, ¿no? También muchas veces como lo último que decía Ailén, voy a usar una palabra que usamos mucho los adolescentes, hay que aprender a leer las red flags, ¿no? Desde que inician estas pequeñas banderitas rojas que vienen, para que no se convierta en algo más grande y tampoco lo normalicemos. A veces las violencias empiezan justo con cosas pequeñas, comentarios que nos hacen sentir mal, los celos, como decía Ailén, ¿no? Las relaciones también fungen un papel importante en esto de la violencia desde que inician los celos o la toxicidad, que están disfrazados de cariño, ¿no? Las burlas, los controles sobre cómo te vistes o qué dices o tus amistades. Y es que aunque parezcan pequeños detalles, esas cosas también importan. Y creo que lo importante es que te escuches a ti mismo. Si algo no se siente bien es porque no está bien, ¿no? Que hablen, que no se queden con todo guardado porque que lo cuenten, ¿no? Que cuenten lo que les está pasando con su persona de confianza. No tiene que ser su papá, ni mamá, ni una autoridad o institución, puede ser su amiga, su prima, ¿no? Que lo cuenten con una persona de confianza. Eh, no sé, otra cosa pues es creer en su intuición, ¿no? Si algo te incomoda o así, pues que no lo ignoren. Y que, como decía Eileen, muchas veces no es nuestra culpa, ¿no? O más bien nunca es nuestra culpa como lo pasa. No importa, o sea, nadie tiene que decidir por lo que llevas puesto o violentarte por algo que llevas puesto como la ropa, ¿no? O con quién estés. También si, por ejemplo, es de tu familia, muchas veces creemos, no, pues es familia, ¿no? Y no hay problema. No, sí hay problema. La familia también muchas veces puede hacer daño. Si es alguien que conoces desde siempre, que también decimos, no, pero es que yo lo conozco muy bien, ¿cómo puede ser, no? Sí puede ser también. Y bueno, claro, si algo te hace daño, como lo decía, muchas veces el problema no somos nosotras, ¿no? Entonces, pues eso, alzar la voz, dialogar. No estás sola, hay muchas redes que están para apoyarnos, afortunadamente cada vez crecen más.
Y eso. Muchísimas gracias, la verdad, a Kendra y a Ailén. De verdad, fue algo muy lindo. No solo porque, como mencioné antes, ustedes son grandes, bastante grandes en todo este camino hacia la erradicación de la violencia que cada vez vemos un poco más cerca gracias a mujeres como ustedes. Es un honor tenerlas acá, la verdad, aprendí demasiado. Me gusta mucho también escuchar la parte de la ley que las dos mencionan, porque siento que es algo que no se habla seguido. Muchas veces, como decía Kendra, nos quedamos calladas y es simplemente escuchar y apoyar a la persona. Entonces, sí, la verdad, muchísimas gracias a las dos, tanto a Kendra como a Ailén. Sí, claro que sí. Pues nuevamente, bueno, ya lo mencionó Dana, pero muchísimas gracias pues por acompañarnos y más que nada pues por compartirnos un poco de sus ideas y por alzar la voz. Porque pues decíamos, ¿no? Ustedes, bueno, nosotras somos la voz de muchas niñas, muchas mujeres y la verdad es que fue un honor tenerlas aquí y esperamos pues tenerlas nuevamente en otro programa. Sí, bueno, muchísimas gracias, chicas, por este espacio, porque justo como decía Vale, muchas veces son estos espacios donde se pueden hablar sin miedo, ¿no? Porque luego existen las críticas y todo esto, y entonces ya te da miedo hablar. Pero bueno, muchas gracias por su espacio, también muchísimas felicidades, creo que es un gran programa, sigan así. Y justo poder hablar de estos temas que se tiene que hablar muy seguido, ¿no? Porque lamentablemente pasa día a día, vivimos un caso de violencia en el mundo, ¿no? O muchísimos más. Es un espacio donde se puede hablar y justo hay que tener más diálogos y más espacios donde podamos abrirnos como chicas, como mujeres, adolescencias también, para poder hablar sobre los temas tabús, porque están este y muchos otros más de los que casi no se hablan y hay que tratarlos. Sí, yo también quiero agregar algo más, que bueno, primero que nada la felicito también por incluir este tema y también cómo lo incluyeron y cómo lo pensaron, ¿no? Para programarlo. Creo que hay algo que es muy importante cuando hablamos de violencia, no nos olvidemos de las infancias. A veces pensamos la violencia solamente de mujeres o adolescentes y poder hoy mencionar también las infancias, a las niñas y también traer sus voces desde ir a un colegio y tener el tiempo para preguntarles también, porque a veces nos centramos y vemos publicidades solamente de mujeres, violencia hacia mujeres o adolescentes. Y nos olvidamos también de las infancias que son el primer eslabón del donde radica todo. Creo que es muy importante eso, así que las felicito y bueno, sigan así con todas las entrevistas que puedan hacer porque es muy, muy interesante y bueno, poder seguir escuchando esto y desde la perspectiva que ustedes lo hacen porque es muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora continuando con nuestro programa, les vamos a presentar a Ivana, una niña pues poderosa que nos comparte siempre mensajes muy valiosos. Y pues el día de hoy nos leerá pues también un fragmento muy especial que pues claro, nos invita a reflexionar desde una perspectiva un poco más cercana. Hola amigas y amigos. El día de hoy no les compartiré una historia del libro Cuentos de Buenas noches para Niñas Rebeldes, sino que será del libro Había una vez mexicanas que hicieron historia. En esta ocasión, la historia de la indigenista y cantante Lila Downs. Yo nací en Oaxaca. No pudo ser en otro lado. Siempre me he sentido orgullosa de mi tierra y mis raíces. Tengo sangre mixteca y eso me llena de energía cada vez que salgo al escenario. Permíteme saludarte. Soy Lila Downs. Desde que tenía 8 años, supe a qué me quería dedicar el resto de mi vida. A mí lo que me gustaba era cantar rancheras y canciones tradicionales que me enseñaba mi familia. Desde muy pequeña aprendí muchas de las costumbres de Oaxaca y nunca se me han olvidado. A los 14 años me fui a vivir a Estados Unidos. Ahí tomé clases de vocalización y de canto. Pero 2 años después, mi mamá enfermó y murió, de modo que regresé a México. Me dolió mucho ver todas las injusticias que se cometían contra los indígenas y por eso siempre los he apoyado.
Nosotros necesitamos una voz y a veces yo les presto la mía para que sepan que no están solos y que encontrarán la justicia. Cuando persigues un sueño, debes trazar un plan. Yo lo hice. Por eso continué mis estudios de antropología y canto. Estuve en algunos grupos musicales interpretando canciones típicas de la comunidad zapoteca. A veces nos contrataban en bares o restaurantes de Oaxaca. Trataba de darme a conocer poco a poco, hasta que tuve una oportunidad. Grabé mi primer disco. Lo llamé Ofrenda. No vendió mucho, pero me permitió grabar otro, Sandunga. Mi tercer álbum se tituló El Árbol de la Vida y el cuarto, Línea. Me gustaba aprenderme todas las canciones mexicanas que podía y cantarlas para darlas a conocer por todo el mundo. El éxito llegó en 1999, cuando cambié de disquera. Mi música comenzó a escucharse en otros países y me pedían que hiciera conciertos cada vez más grandes. Yo no quería perder mis tradiciones, así que me presentaba con los vestidos típicos de Oaxaca. Vestía faldas largas llenas de flores bordadas, blusas blancas con las que se usan en Tehuantepec, además de tocados, coronas y listones en la cabeza. Quería que todos supieran que estaba orgullosa de mi nacionalidad. En los siguientes discos no me olvidé de México. Usé instrumentos prehispánicos e incluí canciones tradicionales. He llevado la música mexicana a los mejores escenarios internacionales. He escrito canciones dedicadas a Emiliano Zapata, al mole, al chocolate y a la tierra. También he cantado con importantes intérpretes de varios lugares del mundo, como Chabela Vargas, Eugenia León, Susana Harp, Niña Pastorí, Isoleta Pastroruti. Grandes mujeres que también han llevado su música por todo el globo. Decidí hacer realidad mis sueños y llegar más lejos de lo que podía imaginar. Hasta el cine fui a dar. Salí en películas como Frida y Fados, por ejemplo. Y para quienes dicen que la música mexicana no es actual, les tengo una noticia. En todos los años que llevo de carrera, he ganado premios musicales muy importantes, como el Grammy. La música de mi país está viva en la voz de todas las mexicanas que la cantan y le enseñan a sus hijas y hermanas. De eso estoy segura. Por supuesto, no he olvidado a los que más me necesitan. He cantado para juntar dinero y apoyar a indígenas, migrantes y a las mujeres que lo necesitan. Para que la gente sepa que hay que cuidar el agua y para que México encuentre la paz. Por eso uso mi voz y grabo discos. Creo que eso se debe a todo lo que aprendí con las tradiciones que me inculcaron y a la ciudad donde nací. Y es que yo nací en Oaxaca. De verdad, no pudo ser en otro lado. Y así es como termina esta bella historia. ¡Hasta luego! Siempre nos gusta poner este espacio no solo para que podamos tener la voz de otra niña poderosa, sino también para escuchar la lectura. Para nosotros la lectura es extremadamente importante, no solo en este tema, sino también en todos los ámbitos de la vida. Nos ayuda a reflexionar y pues darle las gracias a todos y a todas, no solo por escucharnos a nosotras, sino también a estas maravillosas niñas, mujeres poderosas, que nos sentimos muy orgullosas cada día de ellas. Entonces, muchísimas gracias, ¿vale? Así es, y bueno, pues con esto llegamos ya al final de nuestro programa especial del día de hoy. De verdad, muchísimas gracias a todas, a nuestras invitadas del día de hoy y a todos los radioescuchas que nos estuvieron sintonizando. Muchísimas gracias pues por escuchar y por supuesto pues por sumarse a esta conversación tan importante. Pues quisiera también recordarles que siempre la erradicación de la violencia comienza desde lo que hacemos cada día, desde cómo educamos, cómo tratamos a las niñas, jóvenes y mujeres que nos rodean y de cómo, por supuesto, alzamos la voz ante cualquier injusticia.
Bueno, pues en esta emisión nos estuvo acompañando Vale y fue un honor compartir este espacio con todos ustedes. Entonces, no olviden que tienen una cita con nosotros el próximo domingo en punto de las 8 de la mañana. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina 953-53-430-32 y por supuesto también nuestras redes sociales en Facebook como SICOM Acatlán 95.3. Hasta pronto. Slap you.